Los textos son elementos fundamentales en nuestras composiciones y diseños. Tanto si hacemos un cartel como un folleto vamos a tener que incorporar algo de tipografía. Illustrator ha avanzado mucho en el uso de las tipografías y nos va a permitir realizar una maquetación de textos siempre con carácter reducido, ya que para maquetar libros existen aplicaciones como InDesign y otras, y de este modo dar unas características profesionales a esos textos que vamos a colocar dentro de la aplicación de Illustrator. Para trabajar con los textos, yo tengo esta herramienta, que es la herramienta de texto, que a su vez dentro tiene una serie de subherramientas que me van a permitir realizar diferentes operaciones, aunque en algunas ocasiones no es necesario activar estas herramientas. Y ahora veremos el porqué. La primera herramienta es la herramienta de texto. Nos va a permitir escribir un texto justo encima de la zona donde hagamos un clic. Voy antes a acercarme a través de un zoom, estoy presionando la tecla de opción y la rueda del ratón, y cuando llego a este sitio hago un clic y de forma automática se me rellena con un texto por defecto. Esto es una preferencia de los textos que vamos a poder modificar si queremos para que no escriba un texto por defecto. Pero si la mantenemos activa, nos viene bien para ver las características del texto de entrada según las escribimos. En este caso, acabamos de generar un texto que voy a poder seleccionar y manipular como quiera. Puedo escalarlo e incluso puedo cambiarle las proporciones. Voy a deshacer este paso, control Z, y de esta manera, como digo, hemos escrito un texto, pero que está contenido en una línea. Si yo en lugar de esto vengo, pincho y arrastro, estoy haciendo un área de texto o una zona donde voy a escribir el texto. Como podemos observar, está activa el rellenado de texto y de ese modo todo el rectángulo que yo he generado se llena con el texto, en este caso ficticio. De este modo podemos tener, como ya hemos visto, un texto de línea o un texto de área. Pero también vamos a poder cambiar o modificar uno por el otro. En este caso, si yo tengo un texto de línea, si hago un doble clic en este punto, acabo de tener un texto de área. Yo voy a poder manipular esa área de texto y, como vemos, es un rectángulo donde se va a contener todo el texto. Si vuelvo a hacer doble clic, acabo de reducir otra vez el texto. Por otro lado, si yo tengo esta caja o esta área de texto, si hago un doble clic, acabo de convertirlo en un texto de línea en el cual, por supuesto, cada retorno de carro es una nueva línea. Si yo hago un doble clic en este punto, podemos observar cómo vuelvo a tener una caja de texto. En este caso, yo aquí, si tuviera más texto, podría ir enlazando el texto a otras cajas de texto. Como hemos observado, hay dos posibilidades rápidas que son la creación de texto en línea o área de texto. Estas dos herramientas las he conseguido con la única herramienta de texto. Simplemente he pinchado y arrastrado para conseguir el texto de área. Por otro lado, yo voy a poder tener diferentes polígonos, como podría ser este triángulo, dejarme que haga un pentágono. Voy a colocar este pentágono aquí. Voy a poder también tener un trazado. En ese caso este trazado tiene relleno, pero me da igual. Este sería el trazado. Y voy a coger la herramienta de texto. Esta herramienta de texto, mirar cómo si me aproximo al trazado cambia. En el momento me coloco encima del trazado, va a generar, como estáis viendo, un texto, pero ese texto se va a colocar alrededor del trazado. Voy a deshacer este paso, control Z, y voy a aproximarme también, en este caso, al polígono que está cerrado. Como podemos observar, aparece
el puntero, en este caso con la línea de inserción de texto, pero rodeada de un círculo, no de un cuadrado. Cuando yo haga clic sobre este trazado, podemos observar cómo el texto se ha incorporado dentro de lo que sería el trazado. Esto también lo podría hacer viniendo a la herramienta de selección y decir que quiero una herramienta de texto. Como podemos observar, siempre va a buscar un trazado para colocar el texto dentro. Vamos a hacer doble clic y aquí tendríamos el texto. Lo mismo ocurre si yo selecciono la herramienta de trazado. Buscaría el trazado y aquí tendríamos otra vez colocado el texto. Si vuelvo a entrar dentro de la herramienta, puedo ver que puedo trabajar también las mismas herramientas con una característica especial, que es la alineación del texto en vertical. Voy a deshacer este paso, control Z y control Z, y voy a coger, en este caso, la herramienta normal de texto vertical. Si yo hago un clic, podéis observar cómo el texto se ha colocado en vertical. Y si genero una caja de texto, voy a deseleccionar esta y con la misma herramienta de texto vertical realizar una caja de texto, vemos cómo el texto aparece en columnas. Por otro lado, también voy a poder seleccionar el texto de área para irme dentro de un trazado que ya tenga y haciendo un doble clic podéis observar cómo ya tengo con esta característica el texto. Y lo mismo va a ocurrir si cojo la herramienta de trazado vertical y hago un clic. En este caso está recorriendo, como estamos viendo, el texto sobre el trazado vertical. De este modo, vamos a poder utilizar la herramienta de texto en diferentes características para trabajar con ella.